La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar nuevamente compartiendo la palabra, sabiendo que es un servicio a un alto personaje, al más grande. Entonces es un gozo, hermano, estar aquí. Pido que oremos al Señor, oremos de corazón para que Dios nos hable y me dé gracia a mí, siendo un pecador, ¿verdad? Señor, gracias. Oro que tu presencia esté con nosotros, me des una actitud correcta, humilde. Yo vengo a ti por medio de Cristo, Señor, no por nada. En el nombre de Jesús, edifícanos. Amén. Nosotros estamos compartiendo, hermanos, el libro de Filipenses. ¿Se acuerdan, verdad, hermanos? El tema que nosotros vimos el domingo pasado era acerca de ser luminares con la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cuál era el tema, hermano? Ser luminares. Vivimos en una sociedad corrompida, perversa, y entonces Dios ha escogido a la iglesia para que sea una lumbrera, así como el sol, la luna y las estrellas iluminan el cielo oscuro. Así, ¿verdad? El Señor desea, y así fue que Pablo les escribió a los filipenses. Pero ahora, de este domingo, el otro y el otro, vamos a estar viendo 3 ejemplos de luminares, ¿verdad? Un primer ejemplo que vamos a estar viendo es el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a estudiarlo, pero según Filipenses. También vamos a estar estudiando a Timoteo, otra luminar, y vamos a estar estudiando a Epafrodito. Pero hoy nos vamos a concentrar solamente en el apóstol Pablo. Y veamos ahí, solamente eso es lo que yo voy a compartir este día. Ese es todo mi mensaje. 3 ejemplos de personas que fueron luminares de Cristo. El ejemplo de Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 16, ahí lo tienen. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Puede usted ver en esos, cuántos versículos son? 3. ¿Puede usted ver en esos versículos el calibre de luminar que Pablo era por la gracia de Dios? Cómo Dios había construido en el ser de Pablo para quedar escrito para nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa asidos de la palabra de Cristo, porque ahí aparece. Dice Pablo, Filipenses,
asidos de la palabra de vida. Asidos. ¿Qué significa eso? Asirse significa agarrarse. ¿Qué significa asirse? Agarrarse. Me acuerdo que yo tengo un hermano que una vez fue a otro pueblo y había un río que estaba creciendo, y en el momentito que él iba a mitad río, venía la creciente y se lo llevó el río, pero él se agarró de un palo, de un matón ahí, y ahí estuvo hasta que la creciente pasó, pero ahí estuvo asido él. Entonces, asidos de la palabra de vida, agarrados. El creyente se agarra de las promesas del evangelio de vida. ¿De las promesas de qué, hermano? Del evangelio. Asirse no es otra cosa que creer las promesas del evangelio, lo cual produce vida. Un ejemplo, cómo el creer en el evangelio, el asirse de las promesas del evangelio, no solo nos salva, sino que nos da vida en los momentos difíciles. Oiga bien lo que estoy hablando. El creer en las promesas del evangelio no solo nos salva por primera vez, sino que nos fortalece en cada situación difícil que nosotros vamos a enfrentar. Y tomé un ejemplo, lo escribí para que fuera de edificación para todos ustedes y para mí. Es un ejemplo que el hermano John Piper da en 6 minutos compartiendo qué es el evangelio. Y él en ese video dice lo siguiente: ¿qué es el evangelio? Dice él. Dice él, es la noticia de que Jesucristo el justo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el evangelio, hermano? Murió por nuestros pecados. Eternamente triunfante sobre todos sus enemigos. De modo que ahora no hay condenación para aquellos que creen, sino solo un gozo eterno. Así que, como lo que pretendemos es que se grabe esto en nuestra mente y lo entendamos, repitan después de mí: ¿qué es el evangelio? No se oye. ¿Qué es el evangelio? Es la noticia de que Jesucristo, el justo, murió por nuestros pecados, eternamente triunfante sobre todos sus enemigos, de modo que ahora no hay condenación para aquellos que creen, sino solo un gozo eterno. Entonces, hermanos, el evangelio es la buena noticia de que Jesucristo el justo, ¿qué pasó, hermano? Murió por nuestros pecados. Eternamente, ¿qué, hermano? Triunfante. ¿Sobre quién? Sobre sus enemigos, la muerte, el diablo y el mundo. Y ahora, para aquellos que creemos, no hay ¿qué? No hay condenación, sino un gozo eterno. Entonces, eso es el evangelio. Y dice el hermano, nunca, 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 nunca y nunca deje de necesitar el evangelio. ¿Qué acabo de decir, hermano? No, nunca, 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 nunca y nunca y nunca deje de necesitar el evangelio.
O sea, el Evangelio no solo es para nuestra salvación, sino el Evangelio es toda la vida, ¿verdad? Entonces, el hermano cuenta, dice: jamás piense en el Evangelio como que esa fue la forma en que usted fue salvo y luego se fortalece dejándolo, haciendo otra cosa. No, dice el hermano. Somos fortalecidos por Dios a través del Evangelio cada día. ¿Cada qué, hermano? Hasta el día de nuestra muerte. Amén. Usted nunca supera su necesidad de predicarse el Evangelio usted mismo. Y él pone una ilustración. Al hermano Piper le hicieron una biopsia. ¿Qué le hicieron? Porque había posibilidad de cáncer. Había dolor. Y ya usted sabe cuando a uno le dan una noticia de cáncer, ¿verdad? Y dice él: el año pasado Dios usó el poder del Evangelio. ¿Qué usó, hermano? El poder del Evangelio para fortalecerme. Le realizaron una biopsia y el doctor dice vía teléfono: creo que necesitamos hacer una biopsia. Hay problema. Y dice, en ese momento, cuando se siente una puñalada, ¿qué se siente, hermano? De temor. Dice el hermano, no dura mucho. Misericordiosamente. Y el versículo que a él lo asistió, la promesa que a él lo asistió, fue la promesa que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Fíjese, imagínese usted, pongámonos en el ejemplo del hermano. Está usted con cáncer. ¿Con qué estamos ahorita, hermano? Ya nos detectaron, ¿verdad? El hermano Job tiene un cáncer invasivo y ya está probado, ¿verdad? Y entonces la puñalada, ¿de qué? De temor. Y entonces el hermano Job corre el riesgo de decir, de levantar el puño contra Dios y de decir, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios aquí? O deprimirme, ensimismarme, o decir, no, aquí es el momento de poner en práctica el mensaje del domingo 11. Filipenses capítulo 2, versículo ¿qué? Así 2. Agárrense, filipenses. Si ustedes quieren llegar al final de la carrera, agárrense cada día de las promesas del Evangelio. Amén, hermanos. 1 Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. ¿Quién qué dice? Ahí está el Evangelio. ¿Quién murió por nosotros? Para que sea que ¿qué dice? Que velemos, que estemos en esta tierra, o que durmamos. El cuerpecito se lo van a comer los gusanos, pero el alma, que durmamos, vivamos. ¿Con quién dice? Con Él. La cosa no se acaba, hermano. ¿Muerto el perro? No, hermano. Quien murió por nosotros,
que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y dice el hermano, esa promesa fue suficiente para que hubiera paz como un río. Hermano, ¿entendimos lo que significa asidos? ¿Asidos de qué? ¿Te vas a agarrar tú? ¿O vas a correr a otro? ¿Vas a correr a otros caminos que te van a aparecer? No, mira, lo que puedes hacer es esto. Mira, aquí, hermanos, se nos está predicando el Evangelio. Ahora, si ustedes ven en ese versículo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo ilustra la carrera cristiana, la compara a la vida cristiana con una carrera olímpica. ¿Con una qué? Con una carrera olímpica. Entonces Pablo dice, si ustedes viven haciéndose, agarrando del Evangelio, yo no he trabajado en vano. En el día de Cristo ustedes van a llegar a la meta. Van a cruzar ríos, 1, otro, 2, 3, 4, montones de ríos. Pero en cada río, llámele enfermedad, llámele situación económica, llámele cualquier situación. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Y Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy el entrenador. Los estoy entrenando a ustedes. Yo también soy un corredor. Ahorita estoy en la cárcel, dice Pablo, pero estoy bien agarrado de la promesa de Dios. ¿A dónde estaba Pablo, hermano? Sí, él estaba modelando, hermano. Sí, yo estoy en la pelea, Filipenses. Pero yo desde aquí los estoy entrenando para que todos ustedes, todos lleguen a la meta. Y yo no quiero haber trabajado en vano. Yo no quiero haber trabajado en vano, pero agárrense de las promesas. Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Ahora bien, a mí me encanta no solamente mencionar los versículos, sino que aquí dice, para que en el día de Cristo. Jóvenes, quiero hacerles una pregunta y van a pasar aquí al micrófono todos. ¿Qué es el día de Cristo? Pasen, no, mejor los hermanos. Todos los adultos van a pasar. No. Bueno, quizás las hermanas, no. ¿Qué significa el día de Cristo? Y los oyentes ahí en YouTube nos van a oír también. ¿Qué significa el día de Cristo? Es el día de los galardones. ¿Qué es el día de Cristo? El día de los galardones. El día final. Cuando Cristo aparezca y usted ve mi rostro alegre, pues esto es mi esperanza. Amén, hermano. Hermano, cuando usted tiene cáncer, pero acuérdese, mire, viene un día que se le llama el día de Cristo. Hermanos, es el día cuando Cristo aparezca. Es el día de las coronas. No le tengan miedo a ese término. Es el día de las coronas. ¿El día de qué, hermano? Sí, hermanos. El día de la gran cosecha es el día de Cristo. Si usted cree que estoy un poco así, yo me estoy basando en 1 Corintios 9:25. No lo vamos a leer. Entonces, Pablo dice, para que en ese día sea manifiesto que yo no he corrido en vano, que solo los entrené, pero ustedes hicieron otra cosa.
que no echaron mano del entrenamiento que yo les di. No he corrido en vano, dice Pablo, ni en vano he trabajado. Pablo, como un entrenador de atletismo, quería examinar al final de su vida y ver que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Pablo hace referencia a las carreras de atletismo que se llevaban a cabo en los estadios romanos y compara su vida y ministerio con un atleta compitiendo ante miles de espectadores. Pablo dice que su carrera no sería en vano porque veía que los filipenses se hacían o se agarraban del evangelio que les había enseñado. Traigo 2 versículos que le van a ayudar a usted y a mí. Como corredores. Y como corredores que tenemos todavía un remanente de pecado. Cuando usted va corriendo, hay algo que el enemigo va a aprovechar para condenarlo a usted. Y es cuando usted peque. Yo voy corriendo, ¿verdad? Ya preparé mi mensaje y de repente tengo un altercado con mi esposa. Yo la maltraté y ella me maltrató. Era antes de la reunión. Y entonces aparece en ese momento la canción de la condenación. Y dice, y vas a predicar. Y vas a ir a servir. ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo conozco la palabra. Primero, como ofendí a una hija de Dios, a quien voy a ir primero es a quién? Al papá de ella. Porque el papá está enojado. Le maltraté a su hija. Y entonces, Señor, perdóname. Aunque ella también tuvo parte de culpa, pero yo voy a confesar la parte mía. Señor, perdóname. Dame gracia para hablar con ella. Amor, perdón. Y ella dice, no hay problema. Y entonces, y el diablo dice, no, fallaste. Sos un hipócrita, vas a ir allá a predicar. Pero aparece la promesa, 1 de Juan 2:1. Y mire qué ternura, hermano. Mire qué tierno es Juan con los corredores que Dios le había dado. Y dice en 1 de Juan, ¿cómo los trata, hermano? Hijitos, son hijos de Dios. ¿Son qué, hermano? Son cristianos verdaderos que van corriendo. Y dice, hijitos. No lo digo para que pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, ¿qué dice, hermano? Hay uno que murió, resucitó y fue proclamado abogado defensor de todos los que caen. Ahora, no por eso me voy a ir a pecar adrede, porque el Hijo de Dios no va a ser así. Hermanos, ¿te ayuda ese versículo? ¿Te puedes asir o vas a dejar de venir a la iglesia porque pecaste? Porque el enemigo eso quería, que te quedaras en casa. ¿Entiende, hermano? Rumiando esa condenación ahí. Ay, que fallé, cómo fallé, ay, ¿por qué lo hice? Ay, viera qué problemas tengo. Y viene otro pecado y viene otro. Después te alejas de Dios y pasas 4 años sin congregarte. 2 años, vas a otra iglesia y el enemigo te zarandea, hermano. Solo por no haberte ¿qué? ¿Qué, hermano? Asidos. Dice Pablo, tengan cuidado. Yo quiero que ustedes corran, pero agárrense
de las promesas de Dios. Yo quiero que hasta Kimberly me entienda eso. Yo quiero que hasta los jovencitos me entiendan, porque ellos tienen sus batallas. ¿O no tienen batallas ustedes, jóvenes? Levanten la mano los jóvenes. No tengan pena, no, tranquilos. Levanten la mano. Joven, levanten la mano. Levanten la mano. ¿Tienen batalla ustedes o no? No, ¿verdad? Poquita. Ustedes tienen batallas. Ustedes pecan también. Y hay versículos claros, claves en la palabra, hermanos. Por ejemplo, Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? No hay condenación. Ni allá en la eternidad, ni acá. El enemigo no puede condenar, ni nadie te puede condenar. Porque a veces tropiezas. Dice, ninguna condenación hay. ¿Para quién dice, hermano? Sacúdese del polvo y va a servir al Señor. Sacúdese, pida perdón, confiese el pecado, venga a la promesa de Dios y siga corriendo. Amén, hermanos. Y oren por mí, por favor. Porque los dardos son terribles, hermano. Los dardos son terribles. El enemigo aprovecha. Entonces, hermanos, Pablo compara el servicio a Cristo como una ofrenda de holocausto a Dios. ¿Con qué compara Pablo el servicio? Versículo 17. Fíjese, ahí Pablo está comparando el servicio que él está desempeñando con una ofrenda, con un holocausto a Dios. Versículo 17, mire lo que dice. Y aunque sea derramado en libación, aunque sea, ¿qué dice? Sobre el sacrificio, mire cómo militaba Pablo. Y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo usa una ilustración del Antiguo Testamento para explicar el servicio que él desempeñaba, el servicio sacrificial que Pablo desempeñaba. Pablo, como una luminar, nos está mostrando cómo se sirve al Señor con sacrificio. ¿Cómo se sirve al Señor con sacrificio? Una ilustración para explicar su servicio sacrificial. Número 28, 6. Mire cómo ahí está la ilustración de Pablo. Porque él está hablando de libación, está hablando de todo eso, ¿verdad? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio que se le refiere al holocausto y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijaré aún. Número 28, 6. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, ya vamos a ver qué es eso, la cuarta parte de un hin. Con cada cordero derramarás libación del vino superior ante Jehová en el santuario. Pablo dice, el servicio que yo estoy prestando a los filipenses, yo estoy en la cárcel, pero les estoy sirviendo. Desde aquí los estoy entrenando, con mi ejemplo, con palabras, con lágrimas, con todo. Y dice Pablo, a mí no me importa. Así como en el Antiguo Testamento, cuando se mataba el corderito, se le quitaba la piel, se cortaba en trozos, se ponía la leña, se ponía el fuego, una ofrenda encendida, y luego se hacía la libación. La libación era que se derramaba un vino encima del sacrificio. ¿Qué era la libación? Era el derramar un vino encima del sacrificio. Y
ese humo que subía, ese era el olor grato. Entonces dice Pablo, si con mi muerte en todo el servicio que estoy presentando a los filipenses, y lo último que yo, si así el Señor lo quiere, dice Pablo, que sea como derramado con mi muerte ante este servicio, y dice, en libación, dice Pablo, yo me voy a gozar. Que si con mi muerte, con que me corten la cabeza, yo puedo llevar este sacrificio a ser olor grato a Dios, no importa, dice Pablo, yo me gozo. ¿Se entiende, hermano? Libación se refiere a la costumbre antigua de derramar vino frente o encima de un sacrificio animal para que se evaporara, y ese vapor simboliza la elevación de la ofrenda a la deidad, en este caso a Dios, que se hacía el sacrificio. ¿A quién servía Pablo, hermanos? ¿A quién estaba sirviendo mientras él estaba en la cárcel, hermano? A los filipenses. Él era el entrenador. Él les estaba enseñando a correr. Y lo último que él les dice, miren, yo estoy sirviendo a ustedes. Hermanitos que se están durmiendo, van a salir en YouTube. Contróleme ahí, que no haya nadie que se esté durmiendo, hermano. Con amor, dígale. Sigamos. Hermanos, Pablo dice, yo les estoy dando un ejemplo, yo estoy siendo luminares a aquellos que no están sirviendo o a aquellos que están sirviendo, para que vean el calibre del servicio que a Dios se le ofrece. El servicio de Pablo a los filipenses era como una ofrenda encendida. La posible muerte de Pablo en el proceso de ayudarles era la libación de vino que se derramaba, produciendo así una ofrenda conjunta de olor agradable a Dios. Hermanos, ¿cómo veía Pablo el servicio que él estaba desempeñando a los filipenses? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo veía, hermano? ¿Como una qué? O una ofrenda a Dios. Pablo no veía el servicio a Dios y a las personas como mera actividad. Él estaba consciente que estaba siendo calificado primeramente por Dios y segundo por los testigos que estaban alrededor de él. Hermanos, Pablo tuvo muchos colaboradores que Pablo lamentablemente se lamentó y dijo, Demas me ha dejado, amando más a qué. El problema de Demas no es que no tiene tiempo, no, el problema de Demas es, ahora yo voy a decir muchas cosas bien delicadas aquí, hermanos. Espero que no se vaya a enojar, amado hermano miembro de esta iglesia, pero yo voy a decir unas cosas muy puntuales aquí. ¿Sabes por qué lo voy a decir? No es una indirecta, no, porque yo te amo a ti, es una directa. Es porque yo sé de tu vida, la manera como sirves al Señor. Aquí hay personas que sirven al Señor de una manera preciosa, pero hay otros que deben de ser exhortados con la exhortación que Pablo nos da aquí. No veas el servicio a Dios ni a los seres humanos como una simple actividad cualquiera. Hermano amado, desde que tú llegas tarde a la reunión, así estás ofreciendo la ofrenda de este día al gran Señor. ¿Se oyó eso, hermano?
Recíbanlo, por favor, porque acá es acá donde nos vamos a santificar de todos esos pecados. ¿Todos esos qué dice? No son descuidos, es pecado. Ofrecer una ofrenda a como caiga es pecado. Dios no la recibe. Tú estás corriendo, pero no como Pablo corrió. Amén, hermanos. ¿Cómo veía Pablo el servicio que él estaba desempeñando a los filipenses? Hoy es día lunes, a las 7. Entro a las 8, para estar 10 minutos antes. Así debe de ser, porque no está sirviendo al jefe ese. ¿Está sirviendo a quién? Aún en tu trabajo. Hermano, yo creí que el servicio solo era cuando aquí en la iglesia. No. El servicio es todo lo que nosotros hacemos aquí y afuera. Cuando tú manejas ese carro, aunque no sea tuyo, y te tiras el bache para el gobierno. No. Tu servicio debe de ser a las pastillas y no. Y los hermanitos adentro. Queridos motoristas, con todo amor, ¿me estás oyendo? Cuando tú vas, es una ofrenda de olor grato a Dios. Yo no lo estoy diciendo leñateando, no. Aquí en mi corazón Dios sabe que quiero darles a entender que cuando yo vengo en una trabazón y la Roosevelt y todo, y cuando yo murmuro, hermano, contra quien sea, hermano, yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy presentando una ofrenda al Señor, y Dios me preparó las circunstancias. Y hermano, ahí es donde uno, constante arrepentimiento, porque hay una cruz donde manos y pies fueron clavados, 4 martillos, pla, 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 y ahí en esa cruz Él pagó por nuestros pecados. Ese mal gesto que esa es la ofrenda que cuando le alzas la voz es al Señor, y esa es la ofrenda. Pero el evangelio viene y dice: asidos, ¿de qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo veía Pablo el servicio a los filipenses? ¿Ves tú la diferencia de cómo veía Pablo el servicio de cómo los cristianos lo vemos hoy? Amén, hermanos. Pablo veía el servicio o cualquier actividad que realizamos como una ofrenda agradable a Dios. ¿Como una qué, hermano? No, nosotros vemos las actividades y servicios muchas veces como simples actividades. Pablo veía el servicio como una ofrenda de olor grato a Dios. Y por último dice Pablo: aún con mi muerte yo no voy a ir refunfuneando, yo me gozo ahora, dice Pablo. Y por último, las últimas palabras de Pablo fue: yo he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y ahora, dice Pablo, me está reservada la corona. ¡Wow! Que el Señor me dará, y no solo a mí, mire, sino a todos aquellos que aman. Cuando tú, hermano, servir al Señor no es solo venir aquí a escuela dominical y servir al Señor aquí. Servir al Señor es la manera como, ¿verdad?, tú te desempeñas en ese trabajo. Disque secular, no hay trabajo secular. ¿Se oyó eso, hermano? Todo es sagrado.
todo es sagrado. Todo lugar es un lugar donde podemos ofrecer u ofrenda agradable u ofrenda que Dios. No hay nada que no sea, que sea secular. No es que hoy estamos en lo sagrado, ahora vamos a lo mundano. No, hermano. Cuando vas en ese carro y va atestado y te van pisando los callos, ahí tú vas sirviendo al Señor, porque Dios preparó esa circunstancia. Perdone, si no hay problema. Ese es el evangelio que yo estoy aprendiendo. Les pregunto, jóvenes, ¿me están entendiendo? Cuando murmuras contra ese profesor, cuando lo criticas, que ese maestro, esa ofrenda lleva hipocresía. Hola, maestro. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano Joe. Por eso es que el creyente verdadero que conoce al Señor anda con la cabeza, no agachada, pero con una actitud humilde delante de Dios. Continuamente pecamos, pero continuamente nos limpiamos y superamos por la gracia de Dios aquello que hay que superar, de lo cual debemos de apartarnos. Todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia o fuera, es una ofrenda agradable o no agradable a Dios. ¿Me pueden repetir por favor conmigo? Después, todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia o fuera de ella, es una ofrenda o agradable o no agradable. Hermanos, mire lo que dice Levíticos 19:5. Hermanos que ofrendan al Señor, que diezman al Señor, yo quiero pedirles algo. Háganlo bien. Háganlo como una ofrenda de olor grato a Dios. Preparen su sobre. No lo hagan tardío. Esto es muy voluntario, hermano. Preparen su sobre. Se me olvidó 2 semanas, 3 semanas, se me olvidó, pero hoy voy a pagar mi diezmo de 3 meses. No traigas eso, hermano. No, hermano. No es así. Pidieron una ofrenda, bueno, una limosnita para salir del... No, hermano. Prepara una ofrenda. Prepárala. Prepara tu sobre. Si fuera posible, ¿verdad? Yo conozco hermanos que ponen ahí con mucha gratitud al Señor, que me dio las fuerzas para hacer esto. La libación. Amén, hermano. Todo, pero todo lo que haces, todo, en tus redes, todo, lo oculto, todo, trabajo afuera, aquí, todo, descuidos, cómo desempeñas tu ministerio acá, todo, la manera como lo haces, con qué puntualidad, con qué, todo. Y yo les digo, no quiero correr en vano. Yo quiero, hermano, de veras, como Pablo, no haber corrido con ustedes en vano. Una iglesia que le ofrece a Dios no solo un servicio, sino un servicio sacrificial. Amén, hermanos. Fíjese la manera que Dios dice de los sacrificios. Levíticos 19:5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera, que seáis, ¿cómo dice? Aceptos. Si vas a venir a la iglesia, ven tempranito, hermano. Y no solo te sientes. Les dije que algunos se van a enojar.
No solo te sientes, mira cómo ayudas para aquel que va a venir. Acuérdate que ese día no va a haber luz y que hay que sacar una planta. Hay que ver si tiene cable, hay que ver si tiene gasolina. Hermano, todo eso es un servicio al Señor. Acuérdate, hermano motorista, que hay hermanos que ir a traer y que la carga no puede recaer sobre unos pocos, porque somos débiles y podemos murmurar como Moisés. Acuérdate, hermano, que la iglesia ha sido diseñada para que todos con nuestros dones, ¿verdad?, presentemos una ofrenda, pero ofrezcámosla de tal manera que sea como, hermano, acepta. Tu relación con los demás, tu manera pedante o tu manera amable está siendo elevada. Y Dios dice, no. Todo lo que tú hagas, ya sea dentro de la iglesia como fuera, hazlo de manera que Dios sea agradado. Y si fuera necesario sufrir, gózate, no te quejes. Porque es que anda fónico, hermano, al final de todo. Bueno, me tocó predicar ayer, bueno, me tocó predicar allá y luego, no que así sea, y luego cantar y luego, ya por último, hola. A veces Dios permite la enfermedad para ver si tú desempeñas el servicio sacrificialmente. Amén, hermano. ¿Qué pasó, hermano? No pude porque tuve una gripe. Vaya. Hermano, ¿qué pasó? Hermano, yo diarrea. ¿Qué pasó, hermano? Es que un compromiso. Hermano, enójate, pero yo te amo. Si vas a realizar un servicio, pídele a Dios. De tal manera que sea como, hermano. Y sabes, cuando en el día de los galardones, todas esas áreas van a estar santificadas. Gloria al Señor. Pablo dijo en el versículo 17, miren, dijo Pablo, yo estoy en la cárcel, decía Pablo, pero wow, decía Pablo, es que el gozo de Cristo es insuperable. Yo me gozo, decía Pablo. ¿Cómo decía Pablo? Me gozo y regocijo con todos vosotros. En el servicio sacrificial que ofrecía Pablo no había queja. ¿No había qué, hermano? Si te dejan solo, hermano, pide gracia. Pide gracia al Señor. Dios preparó esa circunstancia para que de tu corazón, de tu boca salga una respuesta pecaminosa, lo que aprendimos ayer. ¡Qué tremendo, Dios mío! Dios prepara las circunstancias para que de tu corazón y de tu boca salga o una respuesta pecaminosa o una respuesta obediente. ¿Se oyó, hermano? No sé por qué estoy ahí. Yo voy a renunciar. No, un solo desorden, un solo relajo ahí. En el tiempo de Israel y cuando iban a la guerra, a Dodo lo dejaron solo, a Dodo. Y Dodo se mantuvo con su espada y mató como a 500. Solo él. Lo habían dejado solo en una lenteja y todos se corrieron y los filisteos venían, pero Dodo se quedó. Qué nombre, ¿verdad? Dodo. Pero ahí estuvo Dodo. Y fue escrito que mató
como a 500. ¡Wow! Por eso es que en el reino de los cielos va a haber mucho consuelo. ¿Mucho qué, hermano? Mucho consuelo para los que han peleado. Pablo va a recibir allá muchas palabras. Pablo, lo que tú escribiste, fíjate, tú ni te diste cuenta. Wow, ¿cuántos kilómetros hay de Filipo a El Salvador? Pablo, tú no te diste cuenta lo que estabas haciendo, Pablo. Gloria al Señor por tu vida. Me gozo y regocijo en todos, con todos vosotros. En el servicio sacrificial que ofrecía Pablo no había queja, sino gozo. ¿Por qué creen ustedes que no había queja en Pablo? Porque Pablo había aprendido a ir a la fuente del contentamiento. ¿Quién era la fuente de contentamiento de Pablo? Cristo. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo supero, pues. No hay nada que no pueda superar. Dijo Pablo, todo lo puedo. ¿En quién? Dijo, en Cristo, Él me fortalece, dijo. Hermano, esto está delicioso, hermano. El contentamiento en medio del sufrimiento. Pablo afirmó que aunque su vida terminara pronto en la muerte por causa de su servicio, no sería ocasión de queja, sino de regocijo. Un servicio al Señor lleno de gozo por causa del Señor. Al servir a los demás y buscar los intereses de otros, el gozo verdadero viene. ¿Cómo estás, hermano? Incluyendo también al hermano Job. ¿Cómo estás, hermano? Hermano Job y todos los corredores, ¿cómo están? ¿Estás buscando los intereses de otros? ¿Sirviendo a otros? ¿O te estás concentrando solo en ti y en tu familia? ¿Cómo estás, hermano? Incluyendo al hermano Job. ¿Hay un avivamiento en tu vida que te arde por servir a otros y por sacrificarte por otros? ¿O necesitamos un avivamiento? No, yo lo que he aprendido es irme a sentar ahí, a escuchar la palabra otra vez. Déjame llorar y amonestarte con lágrimas. Eso no es ser un corredor. Arrepiéntete. Ven a la cruz, donde Cristo pagó por ese egoísmo, por ese corazón duro que se ha apartado de aquel que dio todo por amor. ¡Wow! A Él sea la gloria, hermano. Y sé que yo no voy a correr en vano también aquí. Yo sé, hermano. Y aunque nadie quisiera, hermano, yo seguiré ofrendando. Si nadie quiere ofrendar, hay hermanos aquí que seguiremos ofrendando. Si nadie da, nosotros seguiremos dando. Hermanos, si nadie quiere servir, nosotros seguiremos sirviendo, hermano. Que Dios preparó esas circunstancias para que la iglesia sea llevada y si con la muerte de alguien, hermano, alguno de nosotros, estos hermanitos pueden despertar a su tiempo. Gloria al Señor. Al servir a los demás y buscar los intereses de otros, el gozo verdadero viene. Repitan conmigo, después de mí. Al servir a los demás y buscar los intereses de otros, el gozo verdadero viene. ¿Han oído ustedes una canción de Los Peregrinos que dice: una vida entregada por Él es una vida llena de gozo? Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, y entonces la gente sabrá que Dios es amor. ¿Vas a ir enfermo? ¿Vas a ir así? Sí,
Porque todo lo puedo en Cristo. Porque la mamá, esté enferma o no, siempre da de mamar. ¿O no, hermanas? No, estoy enferma hoy, yo no puedo dar de mamar. Estoy enferma, no me puedo levantar a medianoche. No, yo no veía que mi esposa era así. O no veo que las madres, no. Hay una maternidad, hay una paternidad, hay algo bien encarnado ahí. Gloria al Señor, hermano. Pablo desea que toda la iglesia se goce con él. ¿Qué deseaba Pablo? Oh, decía Pablo, este gozo que siento en medio de esta cárcel, yo quisiera que todos lo sintieran, dice Pablo. Y dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice Pablo. Mire. Es tremendo, hermano. Quiero concluir. Mi conclusión es un poco, no tan corta, pero ahí va. La conclusión es donde uno desafía, hermanos, a la iglesia. Hermano, hermana, joven, en los momentos de mayor dificultad en tu vida, pueden ser pecado, enfermedad, terminal, ¿sucumbes ante la condenación o el desánimo? ¿O te agarras de las promesas del Evangelio? Hermano, hermana, joven, jovencita, en los momentos de mayor dificultad en tu vida, pueden ser pecado, enfermedad terminal, ¿sucumbes ante la condenación o el desánimo? ¿Te entregas a eso o te agarras de las promesas del Evangelio? Pablo dijo, para que podamos llegar. Amado hermano, hermana, Pablo veía el servicio o cualquier actividad, ya sea barrer en casa, en la iglesia, manejar, en la iglesia o en un trabajo, llegar con puntualidad a la iglesia o al trabajo. Pablo veía todo lo que realizamos, todo como una ofrenda agradable a Dios. Nosotros vemos muchas veces todo eso como actividades, como simples actividades. Amada hermana y hermano, ¿estarías dispuesto a suplicar arrepentimiento en estas áreas e ir a la cruz para que Cristo nos santifique y nos muestre que Él ya pagó por ese pecado? ¿Estarías dispuesto a orar? Aplicándolo a nuestra vida práctica, ¿cómo entiendes Levíticos 19:5? Levíticos 19:5 dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis, ¿cómo dice? Aplicándolo a tu trabajo, a tu servicio en la iglesia, a tu servicio fuera. Dice, ofrecedlo de tal manera que, ¿qué dice? ¿Eres de los murmuradores que critican a las autoridades que Dios nos ha dado en nuestro país y en nuestra ciudad? ¿O eres de aquellos que dice, yo soy una ofrenda agradable? Yo quiero ser una ofrenda agradable. En este tiempo de elecciones, el justo cierra la boca y encomienda a Dios primero su propia corrupción y las corrupciones de todos los demás. Amén, hermanos. ¿Te gustaría pedir un avivamiento al Señor para servir a los demás? Wow. Voy a volver a repetir eso, hermano. ¿Te gustaría pedir un avivamiento al Señor para servir a los demás y buscar los intereses de otros más que los tuyos? Oremos, hermanos. Hay una cruz para nuestro pecado y hay gracia
en el Señor para el necesitado. Oremos. Gloria a Dios. Estoy tan falto. Hay mucho pecado en mí. Terrible. Oh Dios, ayúdame. Yo no quiero ser un predicador. Quiero arrepentirme, Padre, para no correr en vano en el día de Cristo. Solo haber sido salvo nada más. Y no gozar de esas coronas que le traerán honra y gloria al que tanto sufrió, oh Padre. Aquí hay muchos como yo, Padre, que no entendemos el servicio. Abandonamos el servicio. Perdónanos, Señor. Esa no es una ofrenda agradable a ti, Padre. Perdona a tu iglesia y límpianos de ese pecado, Padre. Oh Dios, ayúdanos, 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 Señor. Gracias por los hermanitos que están peleando, Señor, que están corriendo. Gracias, Señor. Atrae más, para que todos a una corramos asidos de la palabra de vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. Sabemos que si pedimos una cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Oh Señor, que vayamos a nuestra casa a seguir orando. En el bus, el trabajo, donde sea. Que nos acordemos de tu palabra, Señor. Que lágrimas salgan, Padre, como ofrenda grata a ti, Señor. Ayúdanos a anunciar este evangelio. Ábrenos puertas, Señor, en los cantones de San Alejo, en Aguasarca, en todos los lugares donde estamos yendo, Señor. Ábrenos puertas para que podamos traer cautivos, Señor, a Cristo, rendidos, Señor, bautizados, Padre. Oh, gracias, Señor. Oramos por las misiones mundiales. Oramos por Freddy. Ayúdale, Señor. Él está peleando ahí en Macedonia. Que nuestras oraciones y ofrendas puedan llegar siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siempre dedicamos un tiempecito, unos minutitos a las personas oyentes, a las personas que nos visitan o a las personas que han estado por mucho tiempo en la iglesia, pero que todavía el Señor no les ha concedido el arrepentimiento. Quiero decirte por un breve momento, amado oyente, no reconciliado, al haber estudiado la vida ejemplar de Pablo, porque eso fue lo que hicimos, ¿no te sientes motivado a ser como él? Querido oyente, que has venido por primera vez, al haber estudiado la vida de Pablo, ¿no te sientes motivado a ser como Pablo? Claro, y la gente, cuando viene un cantante, viene alguien especial y la gente quiere ser como ellos, porque eso es lo que... Pero yo te he presentado la gracia de Dios en Pablo. La pregunta es, ¿no te gustaría ser como Pablo? ¿Tener un compromiso como el de Pablo, querido oyente? Te contaré brevemente lo que él era, lo que Pablo era y lo que le pasó. ¿Sabes? Pablo, aunque era un religioso, guardador de la ley externa, vivía una vida sin Dios. ¿Cómo vivía Pablo? Una vida sin Dios, una vida alejada de Dios, entregado a la mente de él. Pablo vivía sin esperanza en el mundo. Quizás así vives tú, a la deriva, llevado por tu pensamiento, llevado por los demás.
Pero, ¿alguien tiene una botellita con agua? Gracias. ¿Sabes? Pablo conocía a Dios así, mira. ¿Esta botellita está en mí o está conmigo? ¿Ah? Conmigo, ¿verdad? Ahorita esta botellita no está en mí. Esta botellita está conmigo. ¿Cómo está esta botellita? Conmigo, pero no está en mí. Así era Pablo con Dios. Dios estaba con él, pero Dios no estaba en él. Ahora, aprovechando, ¿va? Me encanta tomar agua. Esta botellita está no en mí, sino conmigo, pero ahora ¿a dónde está la botellita? ¿Conmigo o en mí? Sabes, querido oyente, tu problema es que Dios está contigo, pero no está en ti. Y un día tú puedes gozar de las bendiciones de Dios, pero no puedes gozar de la presencia de Dios en tu interior. Querido oyente, Pablo vivía así. Él conocía a Dios como quien conoce el agua, pero no la ha probado. Tú eres igual. Tú conoces a Dios, pero como Satanás conoce a Dios, pero no le obedeces. Pablo un día, yendo por el camino, una luz se apareció. ¿Sabes quién era esa luz? Era Jesús, pero era Jesús resucitado. ¿Quién era? Jesús resucitado. Y sabes, Jesús resucitado le concedió a Pablo el don del arrepentimiento. ¿Qué le concedió? Dios hizo un milagro mientras él iba por el camino a Damasco. Se le apareció Jesús resucitado, le dio el don del arrepentimiento, y Pablo pudo ver cuán lejos y cuán rebelde era delante de Dios. ¿No te gustaría que ese mismo milagro ocurriera hoy en ti? Él tiene el poder de hacerlo si se lo pides. ¿Sabes por qué tiene el poder de hacerlo? Porque Él vino, murió y resucitó. Está vivo. Ven a Él en fe y en arrepentimiento, en confianza. Ven a Él. Y quiero que nos pongamos en pie todos, por favor. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.